Muy bien, Iglesia del Señor, muy buenas tardes. En esta hora estamos nuevamente con ustedes para poder compartir la palabra del Señor sobre la continuación de las actividades de nuestro Señor Jesucristo después de la entrada triunfal hacia Jerusalén. Vamos a leer la palabra en Mateo 21, 12, donde dice de esta manera: entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a los que vendían y compraban en el templo, volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa es casa de oración, que será llamada para todos los pueblos, mas vosotros le habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo los ciegos, los cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes, los escribas, viendo las maravillas que hacía, y los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al hijo de David, se indignaron y dijeron: ¿oyes que estos lo que dicen? Jesús le dijo: sí, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolo salió afuera de la ciudad a Betania y posó allí. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera en el camino, vino a ella y no halló nada sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca fruto de ti. Y luego se secó la higuera. Y viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó la higuera? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudáis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte le dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho. Todo lo que pidiereis en oración, creyendo, recibiréis. Como ven ustedes, algunas actividades que Jesús hizo después de la entrada triunfal en Jerusalén. Primeramente, miremos que Él entra y hace la limpieza del templo, donde había sido tomado como una plaza de mercado, donde estaban los cambistas, dice, los que vendían cosas que se tenía que usar para el sacrificio, siendo de un mal gusto para él, y les dijo: en primer lugar, mi casa, casa de oración es, y será llamada, mas para vosotros lo habéis hecho cueva de ladrones. Antes de ello, con un celo muy puntual, dice que derribó todos los que estaban allí, volcó las mesas de los cambistas y de las sillas de los que vendían palomas, y todas esas cosas él, con el celo de Dios, trató de exhortarles duramente para que no hagan estas cosas. Y le cita esta palabra donde dice: mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Le está citando allí en Isaías 56:7, donde vamos a encontrar que a la letra dice estas palabras. Isaías 56:7 dice así: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración, y sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Está hablándoles allí de este templo que va a ser renovado
ese templo que lo habían profanado las personas que no tenían el temor a Dios, y que ese templo que él está citando allí está hablando de un templo futuro en la que se construirá, ¿no?, en la cual será un lugar de mucha adoración. Está citando esto para la dispensación del milenio, donde que va a tener que la gente ir allí, los israelitas, reconociendo a Jesús como su Mesías, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, para adorar allí en ese templo, para buscar siempre la comunión con el Señor, con toda devoción y con todo reverencia. No como ese templo que, bueno, estaba allí ya, ese templo que fue destruido en primer lugar, ¿no?, por los babilonios, no el templo de Salomón, que fue destruido por los babilonios, o por el templo o el tabernáculo de Moisés, que también fue destruido por los filisteos en Silo. No de ellos no está hablando, sino está hablando de un templo futuro, el templo que, bueno, va a ser lugar de adoración para todos los pueblos, dice, ¿no? Entonces eso indica que será un templo glorioso, quizás aún más, mirando un poco más allá, donde estará realmente el templo, donde realmente estará el Señor, y toda la iglesia a nivel mundial estará reunidos allá en ese templo, donde Él estará allí al frente y serán adorándoles. Mirando aún en ese sentido, está poniendo la diferencia del templo que ellos han profanado a este templo que nunca más será profanado, porque pecado y maldad ya no existirá. Entonces, de esa limpieza del templo Él está hablando en esa circunstancia. También se nos habla, aquí donde hemos leído la palabra del Señor, que maldice, dice, la higuera. El Señor que está caminando con los discípulos y ve una hermosa higuera allí, una higuera de un hermoso follaje. A la distancia parece que es una higuera donde está, pues, completa, con un harto follaje y con los higos allí para poder comer de su fruto. Él se va acercando y se va acercando, y luego ya se encuentra con una gran sorpresa de que no había ni un higos en esta higuera, que aparentemente daba una buena expectativa. Luego Él dice en sus palabras, dice allí: viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y aquí está lo que les estaba refiriendo. Lo maldijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Y viendo esto, los discípulos se maravillaron o se sorprendieron. ¿Cómo es que se secó la higuera? Respondió Jesús y dijo: que si tuvieres fe, no dudares, todo lo que haréis será hecho, mediante la fe y la confianza. Pero quizás miremos un poquito más profundamente sobre este caso. Aquí la higuera tiene un símbolo que se refiere a la nación de Israel. La nación de Israel aparentemente era una ciudad o un pueblo que no faltaba nada. Aparentemente todo había allí. Parecía que era una nación ejemplo para los pueblos del entonces, pero no había frutos. Había hipocresía, había maldad, desconocimiento de la palabra y todas esas cosas. Y Él, cuando lo maldice, se fue muy triste, porque sabía que estaba
sentenciando a la nación de Israel. Y sabemos bien que la nación, como esta higuera, después de 40 años, en el año 70, fue destruido por el emperador Tito. Y él lo dice en una profecía, dice: no quedará piedra sobre piedras que no sea derribada. Entonces, hablando de ello, también se cumple esto en el año 70 después de Cristo. Israel fue hollada, fue automáticamente desaparecida del mapa. Por muchos años, como nación no existía, solamente existía el lugar, todo hecho ruinas, todo hecho una desgracia. Hasta el año 1947, cuando en las Naciones Unidas recién reconocen a Israel como nación, debido a su historia, debido a que Dios puso en su corazón de esta gente que su pueblo nunca quedaría olvidado. Entonces, esta actividad, este acto fundamental, narra Jesús lo que hizo después que entró a Jerusalén triunfalmente. O sea, estamos hablando del día lunes. Otro acto, ¿no?, que vemos allí, ¿no? Él sana, dice, a muchos enfermos, ciegos y cojos que vinieron allí. Jesús, bueno, fue aclamado por sus enemigos, le llamaron la atención y le dijeron: ¿no oyes lo que dicen esto? Y Jesús le dijo: ¿nunca leíste que de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Siendo así, de esta manera, el cumplimiento de lo que dice en Salmos 8:2, donde está hablando de una manera muy puntual, ¿no?, lo que ya antes el salmista había hablado a través de la escritura, y nos dice de esta manera. Salmos 8:2 dice de esta manera. Del 1 leemos: oh Jehová, Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Refiriéndote a esto, entendemos que los niños, ellos son inocentes y ellos expresan lo que realmente sienten en la sinceridad de sus corazones. Y era que Dios está usando a estos niños para hacerles ver que la palabra de los niños, a través del Espíritu Santo, está llegando a la conciencia de estos hombres que se habían declarado enemigos de Jesús, y a ellos les perturbaba. Ellos no estaban contentos porque el Señor Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores, era honrado por estos seres inocentes, sin hipocresía, sino con mucha sinceridad. Entonces, estos actos fundamentales o trascendentales, vemos lo que hizo Jesús el día lunes. O sea, en primer lugar, vemos la limpieza del templo, el lugar que había sido profanado por los comerciantes de entonces, buscando sus propios intereses, utilizando este lugar como un mercado para poder vender sus productos. El Señor Jesús los exhorta duramente. Y luego tenemos el segundo caso, en la cual pues Jesús maldice la higuera, y esa higuera se secó, dando a entender siempre el justo juicio que venía
para la gran nación israelita. Y luego la expresión de los niños a través de la alabanza. Jesús estuvo en estas 3 momentos. Y eso que nos indica también, nos indica que nosotros, como personas, como cristianos, como iglesia del Señor, no debemos solamente aparentar, sino también tener los frutos, para que así de esta manera el Señor aconseja para que lleves muchos frutos, estando siempre en comunión con el Señor. Cuando usted lee San Juan 15, allí vas a encontrar que Él dice: yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Entonces, todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado y echado al fuego, dice la palabra. Entonces, por lo tanto, iglesia del Señor, vístete de la palabra, vístete de la gloria de Dios y vístete de la señal de creyente, de cristiano, para que así de esa manera puedas llevar los frutos que corresponde como iglesia del Señor, y no sea que nos sequemos y sirvamos para el fuego, y eso no nos es favorable. Por eso les animamos para que siga usted adelante, llevando siempre esa comunión con el Señor. Queremos orar para darle gracias a Dios por esta palabra. Señor Jesús, gracias te damos, Padre. Bendito Dios, tú eres nuestro único y suficiente Salvador. Oh Señor de la gloria, tú eres quien perdonas todas nuestras iniquidades, sanas nuestras dolencias y nos das las fuerzas necesarias para seguir luchando, Señor, y seguir avanzando. Todas estas acciones que suscitaron, Señor, allá en esta semana fatídica, allá en el año 33, donde tú, Señor, ofrendaste tu vida en rescate nuestro, son lecciones, son enseñanzas para que nosotros podamos aquilatar y poner también a hacer las cosas conforme a tu voluntad. Oh Santo de la Gloria, oramos por cada uno de nuestros hermanos que se encuentran en diferentes lugares, especialmente por nuestros hermanos de la iglesia de Parcona. Señor Jesús, tú sé con ellos, donde quiera que estén, ayúdalos, bendígalos, guárdalos, Señor, de toda dificultad, de toda duda, de toda incomodidad, Señor. Sabemos que estamos en los últimos tiempos y que todos estos males que vemos que se están presentando no es casualidad, Señor. Ya tú lo pusiste en tu palabra hace muchos años, pero muchas veces no lo entendemos porque hemos confiado solamente en nuestras fuerzas. Hemos pensado que nosotros sabemos y podemos todo, pero no es así, Señor. Esta enfermedad que ha surgido, Señor, nos ha puesto en nuestra realidad que nada ni nada podemos hacer cuando tú pones, Señor, tu mano. Y gracias, Señor, por ello, que nos haces ver que tú eres el Dios Todopoderoso y que de ti, Señor, mana la vida. Padre amado, bendice, Señor, a todos tus hijos. Señor Jesús, oramos también por aquellos que han perdido familiares, por aquellos que están dolidos, Señor, por los familiares que, han perdido, Señor, por esta enfermedad. Pedimos que tú le des la fortaleza, que, Señor Jesús, ellos entiendan también que no es bueno salirse de los caminos del Señor. Siendo cristianos, muchas veces se vive una vida de alejamiento, una vida de como el hijo pródigo, apartados de tu misericordia y de tu gracia. Permite, Señor, que volvamos a tus caminos, que miremos una vez más el lugar de donde hemos salido y volvamos allá, Señor, a tu gracia, a tu misericordia, a tu amor y sobre todo a congregarnos para poder alcanzar el consejo tuyo y tu fortaleza. Bendito Dios, todas estas cosas te lo pedimos en tu nombre amado.
Señor Jesús. Amén. Muy bien, Iglesia del Señor, Dios los bendiga, estén fuertes y valientes, que el Señor está contigo a donde quiera que tú vayas. Vamos a cantar el himno número 117, Las pisadas del Maestro.